nosotros en el rumbo de la tarde Emilio Galván, director ejecutivo del Fondo Especializado para el Desarrollo Agropecuario. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy contento cuando entré a cabina, que vi tanta gente joven y tanta gente que durante un tiempo he tenido mucho aprecio, pues me sentí muy bien. Bueno, muy feliz. Ya vamos. Esas dos personas yo tengo muchos años tratando. Vamos a comenzar, Emilio, conociendo tu posición sobre la reforma constitucional que fue promulgada en el día de ayer, la reforma número 40. Así es. Que fue promulgada en el día de ayer. Miren, queremos conocer cuáles son los puntos positivos que agradecer al respecto. Agradecer la invitación, la oportunidad de estar con ustedes y de igual manera felicitarles porque son jóvenes brillantes que han hecho un gran esfuerzo durante muchos años y hoy están aquí en este espacio tan importante que puede llegar a todo el país. Evidentemente que para nosotros una satisfacción poder ver la juventud logrando los espacios necesarios para que el país siga avanzando. Al final de eso se trata porque la vida es un relevo y hay que asumir el reto y ustedes lo están asumiendo. Así que mis felicitaciones y mi agradecimiento. Yo pienso que en cuanto a la respuesta a tu pregunta, nuestro país hoy se levanta de manera diferente. Se levanta respirando un ambiente mucho más positivo que los anteriores, porque nosotros que hemos tenido 40 reformas constitucionales y algunas de ellas traumáticas, incluyendo, no sé si ustedes recuerdan la del 94, el pacto, bueno, algunos lo recuerdan, algunos no, pues pero tú no eres tan viejo. No, pero yo la recuerdo. Tú estabas ahí jugando, tú estabas jugando. No, yo todos aquí lo leímos en los libros. Yo no, porque mi papá me involucró mucho en la política desde jovencito, de niño. Yo estaba, mi primera campaña fue en el 90. Uno veía los meneos en la televisión. No, nosotros yo tenía 6 años. Yo no es que entendía. Yo tenía un chismán. Tú estabas jugando con pelota y yo truca, cometí el error de meterme a político muy joven y después me retiré un tiempo, pero yo recuerdo muy bien ese proceso y la amenaza que había en el país y recuerdo después la campaña del 96 porque si me topa la República Dominicana cogerá fuego por la 4. Yo mismo lo repetía mucho y nosotros en eso fue una frase de Peña, mira que prendió en fuego el país. Yo no viví la crisis del 90, la crisis electoral del 90, pero sí viví la crisis del 94 y después la del 96. Y recuerdo como ahora una entrevista a Peña Gómez el día antes de las elecciones que le preguntó, creo que fue Nuria, una periodista le dijo, ¿y qué pasa si usted no gana las elecciones? Peña Gómez, no pasa nada, y así pasó. Nosotros sí pensábamos que iba a ganar y el país entero pensaba que iba a ganar, pero perdió las elecciones y eso fue producto de una crisis, una reforma constitucional. Después vino una en el 2002, usted se recuerda lo traumático que fue, yo esa la viví también. Recuerdo cómo expulsaron sí, esa fue traumática. Yo recuerdo mucho a Toy de Camps dando carpeta. Yo sí recuerdo a Toy dando carpeta. Ya ustedes se acuerdan. Yo me acuerdo de la del 94 y la del 96. Y la verdad es que el país estaba en ascuas. También recordemos lo que pasó en el 2012. Esa crisis política sobre el tema electoral. Obviamente no todo vinculado al tema constitucional, pero sí el tema de la inestabilidad política que ha tenido el país. Y en el día de ayer, bueno, y recordar la del 2015 y la del 12, aunque la del 12 no fue tan traumática, pero sí fue importante. Y sí fue traumática porque ahí recuerdo que nosotros lanzábamos la consigna, esa no es mi constitución. Creo que no fue la del 12, sino la del 10. Esa no es mi constitución. Y hubo un movimiento muy grande en contra de esa. Para que tú veas que siempre se... qué bueno que recordemos. No, yo recuerdo todo. Emilio era de los rebuseros que protestaban. ¿Qué era? Mira, pero perdóname, ¿y cómo que era? Yo no he negado nunca. Tú llegaste ahí. Claro. No, pero yo nunca he negado. Ustedes dieron funda. Calma. Yo llegué a entrevistar a Emilio cuando yo trabajaba en Teleimpacto, Canal 52 de Los Vinchos. Sí, pero no hablemos del tiempo, que ya no quiere. Yo lo que quiero decir es que yo no he negado mis valores, mis principios, mis ideas, y yo las mantengo, y las estoy trabajando, y hago un esfuerzo siempre por mantenerme coherente. No es fácil, pero yo lo trabajo ahora. Recuerdo esa reforma constitucional, fue traumática, sí. Y recuerdo la del 15. La del 15 fue muy traumática, pues fue para la reelección de Danilo. Ustedes recuerdan que hay un pacto entre Leonel. Bueno, usted lo estaba contando. El hecho de que acabamos de tener una reforma constitucional es la primera vez que no hay una confrontación, que no hay una situación de peligro, que no hay una inestabilidad. Y lo más importante, esta reforma constitucional le va a dar estabilidad a un país. Y ahí voy a hablar como economista, no voy a hablar como político. La estabilidad política es uno de los factores fundamentales para garantizar el crecimiento y el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque los países inestables alejan las inversiones. Los países inestables alejan las inversiones privadas
y locales también. En los países inestables la gente no invierte, no ahorra, no genera empresas, no genera oportunidades, no llega al turismo. Fíjense lo que pasa en Haití. De hecho, el gran problema de Haití, nuestros hermanos, en nuestro país, un país que ha tenido una historia muy cercana a nosotros, pero que se desvió en ese sentido de la inestabilidad, ha tenido 60, 70 golpes de Estado, asesinatos de sus presidentes en ejercicio. República Dominicana, después de 1962, que hubo unas elecciones y el golpe de Estado de 1963 y la guerra civil y patria de 1965, República Dominicana, a pesar de realmente no contar con todas las garantías democráticas, sin embargo, mantuvo sus gobiernos estables y eso ha permitido que nuestro país haya crecido como el más de América Latina. Fíjense lo que le está pasando a Ecuador. Fíjense lo que le está pasando, por ejemplo, a la República Hermana de Bolivia en este momento. La inestabilidad política es uno de los principales factores para que los países se empobrezcan y se atrasen. Sin embargo, República Dominicana ha tenido una estabilidad ejemplar, todo el mundo la reconoce, y un crecimiento ejemplar, quizás, si no me equivoco, el más acumulado, el más grande de América Latina, y la estabilidad lo ha permitido. Y esta reforma constitucional que, como ustedes ven, pasó sin conflicto, ni siquiera la oposición la pudo criticar de manera seria, porque tenían críticas así, pero sueltas, no hubo una oposición a la reforma. Pasó sin conflicto y nos va a dar estabilidad. Y yo quiero para terminar mi opinión. Sería importante en ese mismo orden, porque es para colaborar, que tú enumeraras y explicaras. Ya entendemos, esos elementos, sí. Ya entendemos lo que acabas de decir, de que sin dudas alguna la reforma pasó prácticamente sin ser ni siquiera discutida a nivel social. O sea, pasó como que no pasó y la gente ni se dio cuenta. Y de ahí la importancia que le expliquemos a las personas cuáles son esos grandes aportes, porque te puedo dar un ejemplo sencillo que todos conocemos y hasta a nivel internacional se ha valorado. La modificación del 2010 nos legó la constitución más avanzada que hemos tenido en la historia moderna de la patria. Y organismos como el Tribunal la del 63 se reconoce como la más avanzada y la del 2010 no fue tan avanzada, pero la de 1844 fue la más avanzada. Claro, si no entramos a la discusión, vamos a seguir con la pero quiero decir, la constitución que nos da el Estado Democrático y de Derecho del 2010, el Tribunal Constitucional, entre muchas otras cosas. Te enumero esta en la constitución considerada a nivel internacional, inclusive como la más avanzada en la historia moderna. Vamos a hacer esa concesión, vamos a hablar de la historia moderna, la del 2010. Y se entiende fácilmente aportes que dio esta constitución. De ahí que me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia cuáles son esos aportes que tendremos a partir de esta promulgación de la nueva constitución. El gran aporte va a ser la estabilidad política de la República Dominicana durante toda la posteridad. Fíjense lo que está viviendo Estados Unidos. Estados Unidos ha vivido momentos de inestabilidad. Ustedes que estamos hablando Estados Unidos ha vivido momentos recientes de inestabilidad. Recuerden la toma del Congreso y todo eso. Y obviamente lo que se hizo para sacar a Trump y lo que se ha hecho para impedirlo. O sea, y eso no le ha beneficiado a Estados Unidos. Y de hecho eso ha contribuido muchísimo para su caída como imperio, que va a ser inevitable. Pero el tema que la Constitución del 2024 le va a dar a este país, además de otros factores, va a ser la estabilidad. La garantía de que ningún otro presidente investido con dotes de caudillo pueda querer modificarla para su beneficio. Eso es vital. Sí, usted sí la puede modificar, usted puede promover una modificación, porque de hecho las constituciones hay que actualizarlas, eso es parte de la vida, pero usted lo va a hacer para el próximo. Claro. Si usted la va a modificar, no es para que usted se beneficie en un posible proceso electoral. Y tiene que respetar el aspecto de la elección presidencial. Porque eso y se puede modificar. Pero eso queda ahora más complicado para su modificación porque está dentro de las cláusulas PETA. Mucho más complicado se puede hacer porque ninguna constitución puede impedir que se modifique, pero no va a ser para beneficio de su periodo electoral. Tendrá que ser para el próximo. Como por ejemplo, ya está establecido que si usted promueve una modificación a la constitución, esa promoción va a influir en el próximo periodo. Eso va a quitar ya las ganas. Eso le va a quitar las ganas a los
caudillos de querer perpetuarse, porque nadie va a estar tratando ahora de beneficiar al que viene. Exactamente. Como que nadie va a estar como el chinero pelando para que entonces esa es la grandeza. Pero tiene otros elementos. Eso es importante. Tiene otros elementos. Entonces, ¿qué le va a dar eso al país? Bueno, tranquilidad, respiro. Este país es el mayor atractor de inversiones a nivel internacional. Ustedes lo saben. República Dominicana es como dulce, como que atractiva. Podemos hablar de eso mucho. Sí. Pero eso le va a dar más atracción a las inversiones, porque ya va a ser muy difícil que alguien haga una crisis, como hizo, señora, el PLD se dividió por la reelección presidencial de Danilo y la no posible reelección y el intento de Leonel, y ya, tanto Danilo como Leonel, y me perdona que lo diga de manera clara, han quedado ya sepultados por la historia, porque aunque puedan volver, ya la gente no va a pensar en el futuro, porque esta Constitución lo que hace es habilitar el relevo generacional, habilitar la posibilidad de que surjan nuevos líderes, de que los presidentes tengan 1 o 2 periodos y puedan entonces venir otros líderes a dirigir el país. Ese era el sueño de Peña Gómez. Aunque el sueño de Peña Gómez era 4 nada más, pero con 2 periodos, ahora nosotros entendemos que es suficiente, que es además adecuado. El modelo norteamericano no podemos negar que ha sido exitoso y ¿por qué no aplicarlo? Y lo hemos aplicado, lo seguiremos aplicando. Así que yo lo que veo en el futuro es la estabilidad del país y eso no es simplemente el hecho de que no haya conflictos, sino que el país va a crecer, a traer inversiones, a desarrollarse, a crear oportunidades de la gente en un ambiente de confrontación. No tiene ni siquiera tiempo para pensar en ideas positivas. Así que ahora el país puede estar más tranquilo y podremos progresar más de lo que hemos progresado, que ha sido mucho. Hay otros elementos, evidentemente, el tema del Ministerio Público le da un gran respiro al país, fortalece la institucionalidad, no es que garantiza la independencia, como bien se ha dicho, no, pero apunta hacia eso, porque ahora ya no va a ser por decreto, ahora lo va a elegir el Consejo de la Magistratura de una terna, porque ni siquiera va a tener que elegir el que ponga, sino vamos a poner 3 candidatos y se va a elegir. Eso es fundamental. El tema de la unificación de las elecciones. El tema de la unificación. Donde ahí había un consenso eso nacional. Es nacional. Y eso aunque la Junta hizo unas críticas ahí. Bueno, que hay que tomar en cuenta. A la Junta no le conviene porque es más trabajo, pero en realidad todo el mundo sabe que nosotros como país pequeño, yo no estoy en contra de las elecciones separadas, las elecciones separadas funcionan en otros países, pero en República Dominicana, un país tan pequeño, además tan político, ¿verdad? A nosotros no nos conviene, porque es que nos va a dejar en política 24 horas. Entonces, imagínense ustedes, además de los recursos, pues no solamente el gasto, es también el tiempo. Entonces, yo creo que el país entero experimentó la división de las elecciones, lo vimos, lo vivimos, nos convino en algunos momentos, porque a nosotros nos convino como gobierno las elecciones divididas en el 20, pero no es una conveniencia particular ni como partido, sino es una conveniencia del país. Al país le conviene la unificación y gracias a Dios se logró, pero miren qué cauteloso nuestro presidente. Por un tema de 2 meses, que de abril no se propuso para este proceso, es para el 32. O sea que en el 28 van a seguir divididas, el que le guste dividida, que va a tener todavía su oportunidad, pero a nosotros como país nos conviene unidas. También es como otro gran hito es sacar al Ministerio Público del Consejo Nacional de la Magistratura. La independencia del Poder Judicial, que no es tan fuerte, pero es mejor que si hubiera sido por decreto, como era antes, en la época de Trujillo y Balaguer. La independencia del Poder Judicial es una conquista de nuestro país, de nuestra democracia. Y tener el procurador dentro del Consejo de la Magistratura alteraba, contaminaba, lo vivimos con el proceso de Jean Alain. Entonces, qué bueno que ya ese factor contaminante ya no está y ahora puede ser mucho más transparente y mucho más correcta la elección de los jueces de la Suprema Corte y los tribunales de grado. O sea que esta Constitución es un aporte importante a la democracia. Está el tema también de reducir la Cámara de Diputados. Yo no estoy seguro si lo frizaron, pero es correcto que se frise porque, señores, nosotros si seguimos creciendo en cantidad de diputados, pues no vamos a tener que alquilar el Estadio Olímpico. El Palacio de los Deportes. Exacto. Entonces, muy bien, excelente decisión del presidente. Eso viene de atrás también, lo de la reducción de la Cámara Siempre de Diputados. Se ha propuesto. Cuando Julio César Valentín era presidente de la Cámara de Diputados, él había propuesto la reducción. Esa medida suena siempre atractiva. Se recogieron ideas viejas de mucha gente. Con el camarada. Un gran hombre. Un gran Emilio. hombre. Estamos contentos y felices de esta Constitución y creo que nadie puede oponerse a ese progreso, ¿verdad? Sí. Este es el gobierno de las reformas. Hubo una que no se pudo materializar, que es la reforma fiscal. Tú como economista, ¿qué entiendes que va a pasar en el país cuando se promovió que esto era tan necesario y ahora, de todas las propuestas que había,
no se materializará ninguna. En este caso, la reforma fiscal, que es la ley de modernización fiscal, fue retirada por nuestro presidente, pero hay que decir que esta es una demanda de muchos años. Y además, las reformas, este país ha progresado gracias a las reformas en sentido general. Desde los 70, 80, estamos reformando. En la época de los 90, cuando yo estudié economía, nosotros estudiamos las reformas estructurales de los 90. Esas fueron la clave para que el país comenzara a crecer. A partir de que se modificara el código tributario, el código arancelario, fue la clave para que el país comenzara a crecer y tuviéramos hoy la economía que hoy tenemos, que es la número 1 de América Central y del Caribe. Es así, Emilio, la base del desarrollo de estos 30 años fueron esas reformas del principio de los 90, y hay que decirlo. Entonces las reformas son positivas. Yo lo que esperaría, ¿verdad?, es que se pueda volver a discutir, se pueda abrir el debate otra vez. El presidente ha dicho que no, pero el Congreso puede quizás abrirlo de nuevo o un consenso de los partidos. Exacto. Al final, al que le conviene la reforma será el presidente que asuma en el año 2028. Que se vaya al Consejo Económico y Social. Sí, exactamente, en el Consejo. O sea que yo sí estoy de acuerdo que se vuelva a reintroducir, pero eso obviamente dependerá de nuestro presidente y de la fuerza viva. Pero lo necesitamos. Quizás no igual, ustedes lo dijeron, quizás no igual como estaba, pero sí, de alguna manera este país necesita seguir reformándose. Y no solo esa, hay otras reformas que están en pendiente, como la reforma laboral, ¿verdad?, que también la necesitamos como país, y muchas otras reformas. Hay reformas, leyes que estamos estresadas. Ahí voy a meterme en el tema mío, el sector agropecuario. Ahí va con la fusión de las instituciones. Correcto. Mira, el sector agropecuario es un sector vital en la economía. Nosotros tenemos un país totalmente... Vamos a recordarle a la gente que estamos conversando con Emilio Galván, quien es director del FEDA, del Fondo de Desarrollo Agropecuario. Miren, el sector agropecuario es un sector vital en la historia dominicana. Miren, yo voy a dar una primicia que sería muy largo, pero lo voy a resumir brevemente. Ustedes saben cuál es la bebida más consumida del mundo. ¿Ustedes saben cuál es? ¿El agua de coco? La cola. El café. Ah. El café es la bebida más importante del mundo. Yo dije el agua de coco. Oigan bien. Ojalá que fuera el agua de coco. Después del agua. Miren, mucho más que la Coca-Cola. Señores, el café fue un descubrimiento de los árabes. Los holandeses se lo robaron a los árabes por la India y lo llevaron a Indonesia. Pero donde se liberó el café y donde se generó la economía del café en el mundo fue en la isla de Santo Domingo. Si hoy existe una economía mundial del café, que por cierto es la materia prima más consumida, más que la cocaína y que las otras materias muy costosas, es por República Dominicana. República Dominicana y la isla de Santo Domingo tiene una importancia capital, y de hecho todavía hoy somos el número 1 de cacao orgánico del mundo, el número 1 de banano orgánico del mundo, el número 1 en tabaco del mundo, y nosotros somos una islita pequeñita, que ustedes lo saben. Sin embargo, el café lo estamos importando. No, una parte, pero aquí se produce muy buen café. Se produce, pero aquí deberíamos de producir suficiente, lo que pasa sobre todo con esa historia, para no tener que traerlo de fuera. Se nos cayó el café. Miren, todo el café. ¿Qué se está haciendo ahora? Yo le voy a contar. Para levantar el café. Se ha hecho durante unos años y ahí hemos levantado el café, pero lo que le quiero decir es que la República Dominicana tiene una importancia capital en agricultura y un potencial importantísimo en agricultura. Podríamos pasarnos horas, pues yo sé que no tenemos el tiempo. Sí. Pero tenemos un problema, que es que las leyes agropecuarias todas son, salvo algunas que hicieron el gobierno de Hipólito, que fueron muy buenas, las leyes están un poquito atrasadas. Por ejemplo, la ley del Ministerio de Agricultura es de 1966, la ley del FEDA, 1972, la ley del Banco, 1940 y pico. ¿Del Banco Agrícola? Sí, 48. La ley de Sanidad es de 1955. Pero también nos ha afectado el tema de la tasa cero, nos ha afectado a la agricultura. ¿Cómo que no ha afectado? Bueno, nos ha afectado en el sentido de que el tema de la tasa cero lo que ha hecho es que ha importantizado la importación de productos, y al final de cuentas, claro que sí, al final de cuentas no ha funcionado económicamente, pero claro, pero nosotros ya estaba yo en mi casa, que yo preguntaba hace unos años, ¿y qué es lo que pasa con el pollo, que lo están cocinando tan mal? Sí, y era que habían traído una cantidad de pollo de Brasil, de yo no sé dónde. Pero eso no tiene que ver, esa importación de pollo no tiene nada que ver con tasa cero. Bueno, no es con los fondos de tasa cero. Está bien, pero la tasa cero en sentido general lo que ha hecho no ha funcionado respecto al bajar el costo de la canasta básica, y tampoco ha funcionado respecto a la competitividad de la gente que trabaja en la
agricultura. Yo le voy a responder ese tema, pero antes yo quiero reiterar. Pero yo soy pro agricultura. Si se está haciendo los trabajos para recuperar, yo feliz. Yo le voy a responder, pero antes yo quiero concluir con el tema de la reforma. Lo que yo estoy planteando es que está pendiente la reforma del sector agropecuario. Y de hecho ya se comenzó, porque dentro de la reforma del sector público, que es mucho más amplia, o dentro de la reforma del Estado, se incluyeron instituciones agropecuarias para fusionar. Entonces lo que estoy planteando es que nosotros como país tenemos que seguir apoyando la reforma, y como oposición también tiene que apoyar la reforma, porque al final si llegan al poder en algún momento le van a beneficiar las reformas que se están implementando hoy. Ahora, respecto a la tasa cero, usted sabe que tener el acceso al crédito es un tema vital para la agricultura y para todos los sectores económicos, hasta para la vida misma. Usted necesita una tarjeta de crédito para usted comprar, usted necesita un préstamo al banco para comprar un vehículo. Casi nadie se autofinancia. Entonces, la tasa cero lo que vino fue a disminuir el costo de financiamiento de los sectores productivos y a garantizar un mayor acceso a los sectores productivos. No tiene nada que ver con la importación, que de hecho en muchos sectores nosotros somos autosuficientes, gracias a Dios. Nosotros como país hemos avanzado muchísimo, pero hay sectores como por ejemplo el cerdo, que se nos hundió por una enfermedad, que sigue hundido, que lamentablemente hay que importarlo. Nosotros no podemos negarnos a la importación, somos un país abierto, porque nosotros tenemos que garantizar vamos a decir, las ventajas que nos ha dado el comercio, pero tampoco nosotros podemos, sin negarnos las importaciones, tampoco tenemos que promover las importaciones. Yo no estoy de acuerdo con usted de que la tasa cero ha promovido importaciones. De hecho, nuestro país está cada vez más interesado en apoyar el consumo de sus propios productos. En el FEDA, que no ha hablado del FEDA, nosotros tenemos un proyecto, se llama Consume lo Nuestro, que no viene de ahora, que tiene tiempo. Es más, yo llegué anteayer del Festival de Café de Polo, que es el mejor café de República Dominicana y uno de los mejores cafés del mundo. Claro, y ese festival, que allá estuvo don Andrés Bautista, es dedicado al consumir el café dominicano. Y eso es parte del proyecto Consume lo Nuestro. Nosotros hacemos festivales en todo el país y promovemos el consumo de los productos dominicanos. Para que no se quede esa partecita en el aire, brevemente, no es muy breve para que continúe. Que no he hablado del FEDA. El tema del café el tema del café, tú mismo nos diste un dato de verdad interesantísimo, que después del agua potable es la bebida más consumida del mundo. ¿Cómo está el café en República Dominicana? Porque realmente muchos tenemos, no sé si decir mito, la idea de que el café que tomamos es importado. Okay. No, y déjame decirte, yo no voy a mencionar la marca de café, yo no voy a mencionar la marca de café, pero hay un café dominicano que está... la gente se lo lleva para cuando va de viaje, se lleva su café dominicano. No está muy bueno. No está muy bueno, pero no quiero meterme en lío. No quiero buscarme en lío, porque no te lo voy a decir frente a este micrófono. Ya llegó una competencia fuerte de renombre mundial. El café es horrible. Señores, esta es la última pregunta, porque ya tenemos que irnos, pero brevemente, y luego ya vamos a hacer otra entrevista para hablar de cacao. Pero brevemente. No, yo quiero venir a hablar de cacao, de coco, de pollo, de cerdo, porque a mí yo soy apasionado de mi sector. Pero vamos a hablar de café. Ven en diciembre a hablar del cerdito, ¿verdad? Sí, vamos a traer un lechón. Y llegamos con el lechón. Oigan bien. Que van a hacer un majarete ahora, el majarete más grande del mundo. Sí, el FEDA, sí. Están invitados este fin de semana, sí, el FEDA lo va. Yo vi que había eso es para vamos a hacer una alianza estratégica con Emilio. ¿Dónde lo van a hacer? ¿En el FEDA ya? No, en el lago Atillo. Ahí en esa belleza del lago Atillo. Vamos a una feria. Acaba el problema de Claudia con el supermercado. Miren lo que le voy a decir. Nosotros, esta pequeña isla ha sido el productor mundial más importante de café durante el siglo XVIII y siglo XIX. De aquí salió el café que se fue a poblar Venezuela, a Colombia. El café colombiano primero fue aquí. Y Brasil, que son llegó una competencia colombiana fuerte. El caso es que nosotros somos un país con una tradición cafetera maravillosa. Y el café, que a ti no te gusta, oigan bien, el café es la esencia de la vida. Para usted resolver un problema, usted invita un café. Para usted despejarse, usted se bebe un café en la mañana. La diplomacia del café. El café es lo mejor. Es más, los mejores negocios del mundo entero, en París, en Londres, en Ámsterdam, en café. Pero bueno, República Dominicana, sin embargo, esos cafés que teníamos en el país, eran café envejecidos y llegaron a unas enfermedades que fue la roya, primero la broca y después la roya, que devastaron la producción de café, sobre todo el año 2009 al año 2012. Lamentablemente los gobiernos entonces no se preocuparon por activarse rápido, pero hay que decirlo, los gobiernos posteriores, incluyendo el de Danilo Medina y nuestro gobierno,
ha logrado recuperar una gran parte del café. Ya, entonces, ¿por dónde vamos? Del 100% del café. Yo no sé el dato, pero ya no está como antes. Estamos produciendo mucho y exportando mucho. La próxima vez te vamos a invitar para que hablemos, no vamos a hablar de reforma, sino del FEDA y de todos esos temas. Pero estratégicamente te vamos a invitar mediados de noviembre. Sí, no, pero ojalá yo. Cuando se mete el espíritu navideño. Ojalá yo ojalá que ustedes me dieran un día entero para que hablemos de agricultura. Está bien, un día a la semana. Vamos a coordinar, no te apures. Muchas gracias, señores. Hasta mañana, si Dios lo permite.